buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a su programa de cara al catecismo que emitimos aquí desde los estudios de Teleamiga Internacional. Esta noche con un tema bastante agradable, de esos temas que son muy bonitos y que le gusta a uno dialogar. Nos alejamos un poquito, entre comillas, de lo que normalmente hacemos referencia al catecismo de nuestra Santa Madre Iglesia, un poquito nomás, porque realmente vamos a estar muy relacionados con ello, pero es un tema que bien vale la pena que tengamos en conocimiento. Esta noche, para hablar de este tema, tengo un invitado maravilloso, una persona extraordinaria, una persona que tengo la bendición de conocer desde hace algún tiempo, y bueno, con él vamos a estar hablando del misterio de la Sábana Santa. Muchas personas nos habían pedido que hiciéramos un programa sobre la Sábana Santa, pero no habíamos encontrado una persona idónea y alguien que estuviera bien enterado del tema de la Sábana Santa. Y bueno, esas cosas de Dios nos han permitido hoy poder realizar este programa, donde vamos a tratar de explicar qué sucede con la Sábana Santa, es verdad, es mentira, por cómo se grabó, cuál es el misterio que encierra la Sábana Santa, etcétera, etcétera. Con nuestro invitado vamos a tratar de aclarar para todos ustedes este tema tan interesante. Nuestro invitado es un laico comprometido, conferencista de la Iglesia Católica, Thomas Vietel, y está con nosotros aquí en el estudio y con él vamos a estar hablando de este tema. Thomas, muy buenas noches, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Oscar, muy buenas noches a los televidentes. Para mí es un placer poder hablar sobre la Sábana Santa. La Sábana Santa fue la que realmente me hizo convertirme al catolicismo. Tú sabes que yo fui luterano. Para casarme con Patricia tuve que firmar que no me opondría a que ella tratara de convertirme. Y sí, yo me convertí, estudié un poco de teología, pero me volví un católico del montón. Si estoy ofendiendo a alguien con esa afirmación, misa los domingos, hasta que empezó el tema pues, de los hijos. Bueno, ¿y mi papá por qué no se tiene que confesar y yo sí? ¿Y mi papá por qué no tiene que comulgar y yo sí? Entonces ahí empecé yo a pensar la cosa en serio, ¿no? Pero entonces lo que decía la Sábana Santa fue la que realmente me hizo convertir. Cuando yo conocí la Sábana Santa, y eso fue porque mi Dios metió la mano en el paseo. Y lo digo porque nosotros pensamos ir al Milagro Eucarístico de Lanciano y no teníamos previsto ir a Turín. A Turín. Sí. Pero mi hijo, que nos acompañó en el paseo, él dijo, yo quiero ir a Turín, porque es que ir desde Frankfurt hasta Lanciano es demasiado lejos. ¿Dónde pasamos la noche? Yo dije, Milán es más o menos la mitad, que yo quiero ir a Turín. Le dije, eso es una vuelta grande. Y bueno, pero ese viaje se nos dañó 5 veces. ¿Sí? Eso tiene su razón de ser. Cuando ya por fin fuimos, llegamos, yo le dije a Jobs, le dije, mire, el milagro eucarístico, la Sábana Santa la exponen solamente en los años jubilares. Así es. Estamos en 1998, no es año jubilar, no hay Sábana Santa. Él insistió hasta que ya listo, vamos. ¿Cuál sorpresa? La Sábana Santa está expuesta. Y el Papa, no Juan Pablo II ni Francisco, no, el Papa es el dueño de la Sábana Santa. Y en esa época era San Juan Pablo II. Y él dijo, bueno, yo soy el dueño de la Sábana Santa de Turín, yo la quiero conocer. Hicieron esa exposición fuera de serie y esa fue la que nos tocó. Si las 5 veces anteriores hubiéramos ido, no nos hubiera tocado. No lo habrían visto. Entonces, bueno, la Sábana Santa es muy difícil verla. Yo tuve la dicha de entrar a la Catedral de San Juan Bautista e inmediatamente vi todo lo que hay sobre la Sábana Santa. Y en ese momento yo dije, bueno, ahora sí dejo de ser Thomas
y soy técnico y hasta que no meto el dedo no creo. Dije, tengo que cambiar. Y ahí fue donde yo cambié. Después estuvimos en el milagro eucarístico de Lanciano, bueno, y después fuimos a muchos santuarios, a otros milagros eucarísticos, y eso fue lo que me dio pues el impulso de, tengo que trabajar para Dios. Para Dios, y específicamente hablando de la sábana santa. Sí, porque yo llegué pues entusiasmadísimo con la sábana santa. Estoy en contacto con los científicos que hacen los análisis cuando está expuesta. Y entonces estudié bastante sobre eso y hasta que llegó un momento en que le dije al padre Germán de Radio María, oiga padre, yo sé alguito de la sábana santa, ¿qué hago con ese alguito que sé? Escribo un libro, saco una revista. Entonces él me invitó a Radio María a hablar de la sábana santa. Y ahí empezó mi camino. Tu camino en Radio María. En Radio María y con las charlas sobre la sábana santa. Tomás, es un poco, antes de hablar un poquito de la sábana santa, rápidamente, me parece muy interesante ese paso de un luterano convencido, ¿no? Obviamente, pues estamos hablando de tu genealogía, ¿no? Porque pues tú tienes sangre alemana, entonces pues obviamente es más, digamos que le parece a uno más normal encontrar obviamente un alemán luterano, digámoslo así. Pero pasar de ser un luterano convencido a un católico converso, totalmente convencido, debió haber sido muy, muy difícil para ti. ¿Tú crees que la sábana santa hizo el milagro de una vez, te hizo el clic, o ya venías caminando en el tema? No, como te había dicho, yo estudié en la Universidad de La Sabana teología. No soy teólogo, sí, simplemente me dieron permiso de asistir a las clases de teología. Todas las demás materias yo no las toqué. Entonces yo me fui dando cuenta de muchas cosas que en la religión católica son dogmas de fe, entonces es un poquito difícil aceptar, hombre, porque es que es un dogma de fe, el Papa dijo que eso es así, y entonces creerlo, porque en el luteranismo no es así. No es así. Pero con todo lo que estudié sobre la sábana santa, y después de haberla visto y entendido de una vez, y ver el cuerpo de Jesús, porque en la sábana santa se ve el cuerpo de Jesús. Entonces, ver el cuerpo de Jesús, dije, bueno, ahora sí hay que hacer algo, pues ya no es que no creo, sino que metámonos en el tema, y entonces me metí en el tema. Y después todos esos milagros eucarísticos, pues me siguieron dando más claro, pataditas. Imposible negarlo. Hablemos de la sábana santa, Tomás. Inicialmente, te quería preguntar, ¿qué es en realidad la sábana santa? Mucha gente le pregunta a uno, bueno, la sábana santa es el mismo sudario de Turín, o es la misma síndone, o es el mismo manto sagrado. O sea, empecemos a ubicar a nuestros televidentes para llevarlos al punto que es. ¿Realmente qué es la sábana santa? Bueno, la sábana santa es una tela con la cual envolvían el cuerpo del muerto. Digamos que dentro del rito funerario, ¿cómo lo amortajaban? Sí. Okay. O sea, hay una base, ponte esta mesa, entonces ponen la tela, acuestan el cadáver encima y después ponen la tela por encima para cubrirlo. Ok. ¿Sí? Entonces, eso se usaba en esa época. De pronto me meto ya un poquito más en el tema. Esa sábana santa parece, porque hay vestigios de vino, que fue el mantel de la última cena. ¿Y puedo explicar un poquito por qué? Por favor, bueno, claro que sí. Mira, Jesús murió a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde empezaba el sábado. Así es. A partir de las 5 no podían hacer nada. Entonces tenían que, en esas 2 horas, tenían que bajar el crucificado, y no era simplemente quitarle los clavos y que se caiga y punto. No, era alguien especial que había que bajar con cuidado. Los crucificados mueren por una falla cardiopulmonar.
Entonces, en ese momento que mueren, ellos deforman completamente su cara, para que en el trayecto de la cruz hasta la tumba, la gente no vea esa cara desfigurada, le ponen un sudario. El sudario es otro pedazo de tela para que no vean la cara. Entonces ya tenemos dos pedazos de tela, que es la sábana en la cual lo acostaron y después lo taparon, y el sudario que le pusieron desde el momento en que lo bajaron de la cruz hasta que llegara a la tumba. Y era únicamente para la cara. Únicamente para la cara. Ok. ¿Sí? En el sudario no se ve una cara, se ven solamente manchas de sangre. Al comparar las manchas de sangre que hay sobre el sudario y los que hay sobre la sábana santa, coinciden perfectamente. Los análisis de sangre que hay sobre el sudario y que hay sobre la sábana santa es exactamente la misma. Es AB positivo. Y hay una cosa que, eso sí definitivamente, AB positivo, hay muchos judíos que tienen esa sangre, ¿sí? No era algo raro. Pero lo raro en esa sangre es que todos nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. 23 de mi papá y 23 de mi mamá. Esa sangre tiene 23. Pero 23 femeninos. 23 femeninos. Faltan los 23 del papá. Al ser cromosomas femeninos, debería ser una femenina, una mujer, pero es un hombre. O sea, es bien intrigante. Con muchos médicos hemos discutido el tema y, hombre, es un milagro, punto. Sí, no hay explicación científica no la hay. Lo que la gente llama ¿cómo se llama la otra? ¿El Santo Sudario? El Santo Sudario es... ¿O la Sábana Santa? La Sábana Santa, la Verónica. Ah, ok. La Verónica es otro pedazo de tela distinto. Está en Italia. El Sudario de Oviedo está en Oviedo y la Sábana Santa está en Turín. La Verónica está en Italia, se puede ir a ver, pero no es muy fácil decir, bueno, es que es la misma cara, porque estamos hablando de la Verónica, una cara de un vivo, y aquí estamos hablando de la cara de un cadáver. ¿Sí? Pero entonces todas esas telas existen y son analizadas. Cada vez que se expone la Sábana Santa, el equipo de científicos está autorizado 48 horas para hacer estudios de la Sábana Santa. Y cada vez, de una exposición a otra, hay un pocotón de años, entonces aumentan los instrumentos que hay, perfeccionan los instrumentos que hay, han desarrollado instrumentos específicamente para analizar la Sábana Santa, y con esos instrumentos ya uno ve una cantidad de cosas adicionales fuera de la imagen de Jesucristo. ¿Tú quieres que miremos la...? Sí, vamos Tomás, a ir a una pequeña pausa, vamos a un corte de comerciales. Cuando regresemos, seguiremos hablando del tema de la Sábana Santa, que es tan emocionante, y mirar a ver, lo primero que te voy a preguntar cuando volvamos es ¿por qué se cree que es el mantel de la última cena? Esa no la estás debiendo. Seguimos en un segundito aquí en Teleamiga hablando con el señor Tomás Fietel sobre la Sábana Santa. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso hablando de la Sábana Santa de Turín. Tomás, bueno, ya entramos al último segmento del programa. Queda muchísimo sobre lo que se debe hablar de la Sábana Santa, todo este impresionante misterio, que realmente es un misterio, que se encuentra en la Sábana Santa, que seguramente trataremos en un segundo programa para que nuestros televidentes queden con toda la información, porque yo sé que deben estar allá en sus casas diciendo, quiero más. Pero quería hacerte una pregunta. ¿Qué se encuentra ya como conclusión, digamos, como patológicamente hablando,
de lo que hay en la sábana santa y si corresponde realmente con lo que nuestra fe señala vivió Jesús de Nazaret. Bueno, lo más importante pienso yo que es el informe patológico del doctor Roberto Bucklin. Él estudió la sábana santa durante varias décadas y llegó a unas conclusiones en que dice que se trata de un caucásico masculino con una estatura de 1,81 m y un peso de 81 kilogramos. O sea, era un hombre corpulento, atlético. Sí, o sea, anatómicamente perfecto. Ajá. ¿Sí? Están los flujos de sangre del cuero cabelludo de la frente, que eso nos confirma el capacete o casco. Están los golpes en la cara que le produjeron hinchamiento de la mejilla, un ojo morado, la punta de la nariz raspada y el cartílago nasal separado del hueso. Están las heridas en la muñeca, las heridas de los clavos en la muñeca. Si lo hubieran clavado por la palma de la mano, se hubiera rasgado la carne y no hubiera estado colgado. Entonces tenía que ser por la muñeca. Al hacerlo por la muñeca, cercenan el nervio que controla el pulgar y por eso el pulgar está sobre la palma de la mano y no lo vemos en ninguna se esconde. Se esconde. Los chorros de sangre de los brazos, ¿qué más? La espalda y el pecho, señales de flagelos. Lo flagelaron de ambos lados, o sea, uno a la derecha y otro a la izquierda, dos tipos. Hay 120 marcas de flagelos, unos visibles solamente con luz ultravioleta, y están básicamente en el torso, o sea, en la espalda y en las piernas. Hay una severa hinchazón de los hombros por cargar algo pesado y áspero, una hoja larga y estrecha que penetró el flanco en dirección hacia arriba, perforó el diafragma, penetró la cavidad torácica por el pulmón y llegó hasta el corazón. Es un acontecimiento post-mortem, la lanzada. Tal cual como dice en la palabra. La sangre goteaba de las heridas, encharcó la tela, hay abrasión en la rodilla por la caída, el clavo que atravesó ambos pies. Evidentemente es un hombre martirizado y crucificado que murió por una falla cardiopulmonar típica en una crucifixión. Caray, es impresionante todo lo que en definitiva se ve en la sábana santa y cómo coincide perfectamente con nuestra creencia católica y con todo lo que está en la Biblia, ¿no? Sí. Coincide perfectamente. Coincide perfectamente. Pero bueno, esto es una sola parte, digamos, de lo que encierra el gran misterio de la sábana santa, Tomás. Me llama mucho la atención también el tipo de sangre AB positivo, en el sentido de que coincide también con el mismo tipo de sangre hallado en el milagro eucarístico de Lanciano, AB positivo. Y con el sudario que está en Oviedo. Coincide perfectamente, lo que quiere decir que hacen parte el sudario de Oviedo y la sábana de Turín del mismo acontecimiento, del mismo cuerpo. Ahora, en los milagros eucarísticos que hay, por ejemplo el de Lanciano, la sangre es la misma. Y en otros milagros eucarísticos que afortunadamente pude conocer, la sangre es la misma. Uh-huh. Y también algunas imágenes de la Virgen que han tenido lacrimaciones santas y que han salido lacrimaciones de sangre, cuando han llevado esa sangre al laboratorio, nos hemos encontrado con que el tipo de sangre es AB positivo, el mismo del hombre que murió en la cruz. Pues, Tomás, ha sido realmente fascinante y es una maravilla conversar contigo este tema. Te quiero invitar para una próxima oportunidad. Con el mayor de los porque gustos. Me parece que vale la pena seguir hablando. Esto es un solo barnizado de lo que es el misterio de la sábana santa. Sí. Así que pues te agradezco mucho el que estés aquí y bueno, a nuestros televidentes vamos a hacer un segundo programa. Yo creo que de hoy en 15 de pronto lo podríamos hacer, Tomás, si Dios lo permite, y seguir conversando de este maravilloso misterio. Ya para despedirnos, Tomás, ¿qué nos quieres decir? Que el tiempo es un factor negativo en
en televisión y en radio. Yo cuando doy las charlas en distintas partes, muestro muchas imágenes que ayudan a clarificar lo que estoy hablando. Lástima que aquí no se puede hacer eso, porque hay mucho tema para hablar y mostrar. Pero bueno, aquí entre los dos vamos a desmenuzar eso. Lo que podemos hacer es que en el próximo programa que hagamos, traemos las imágenes preparadas y de una vez las pasamos desde el máster para que podamos irlas viendo y las vamos explicando. Bueno, Listo. Pues Tomás, ha sido una maravilla y esperamos tenerte muy pronto aquí nuevamente. Con muchísimo gusto. Muy querido. Y a todos ustedes, queridos televidentes, bueno, ya saben, la cita es aquí el próximo martes, Dios mediante, 8 de la noche, cuando estaremos hablando de otro tema bien particular y bien interesante, y con Tomás, Dios mediante, de hoy en 15 días, cuando seguiremos hablando de este hermosísimo misterio que nos regaló Dios, la sábana santa. Hasta la próxima. Seguimos unidos en oración. Estamos aquí de regreso hablando de la sábana santa con el señor Thomas Vietel, un estudioso de la sábana santa de nuestro Señor. Bueno, Thomas, ¿por qué crees tú que esta sábana con la que fue amortajado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que entiendo que era muy larga, era como de 4,36 metros más o menos, y entonces acostaban el cuerpo, alcanzaba para doblar y poner la otra parte por encima del cadáver, por eso quedaba el cadáver cubierto por detrás y por delante, digámoslo así. Pero, ¿de dónde se saca que pudo haber sido el mantel de la última cena? Esa sí la tengo en curiosidad. ¿Te quedó pues sonando? Sí, me quedó sonando. Bueno, mire, en las 2 horas que habíamos hablado que le quedaba para hacer el entierro, cuando él murió, le avisaron, el soldado fue, perdón, el soldado no, José fue donde Pilatos Sí, y le pidió el cadáver. así es. Pero el camino del Calvario hasta donde estaba Pilato son unos cuantos minutos. Entonces Pilato mandó a Longino para verificar si estaba muerto o no. Entonces ya es la segunda vez el trayecto. Longino llegó allá, vio que estaba muerto, por esa razón no le tuvo que quebrar las piernas. Pero le enterró la lanza y en ese momento salió sangre y agua. Pero realmente no es agua. La sangre de un cadáver se descompone en la parte transparente y la parte roja. Entonces él se devolvió donde Poncio Pilato, tercer camino. Y certifica que está muerto el cadáver. Y le dice, sí, está muerto. Entonces él le dice a José, le dice, puede bajar el cadáver. Entonces ya va cerca de 1 hora. Donde a esa hora, antecitos del sábado, podían comprar una sábana. Uh-huh. ¿Sí? Entonces tuvo que haber sido el mantel. Y en esa sábana hay vestigios de vino. O sea, no hay manchas de vino, pero sí hay vestigios. Uh-huh. Entonces, ¿por qué hay vestigios de vino? Porque fue el vino que usaron en la última cena. Uh-huh. Ahora, esta sábana santa tiene, bueno, aparte de los vestigios de vino que tú nos comentas, y que también está el vestigio de un incendio que tuvo que soportar, ¿no? Sí. Por eso creo que las pruebas de carbono 14 no han sido muy exactas en la datación, si mal no me equivoco. Sí, a ver, el incendio, realmente son 3 incendios a los que ha sobrevivido. Pero el que tú estás hablando fue en el año 1500 y algo. La sábana la tenían escondida en un cofre de plata en la sacristía de la capilla. Entonces los enemigos de la religión católica querían deshacerse de esa sábana santa. Y el trayecto desde Jerusalén hasta Turín
siempre fue resguardándola de los que querían robarla, entre ellos los templarios, porque para ellos era un trofeo de guerra, lo último. Entonces, esa plata en ese incendio se fundió, y la plata funde a 925 grados centígrados. Si tú coges una tela común y corriente y la sometes a esa temperatura, se te quema. Se quema, se carboniza. Se carboniza. Esa no se carbonizó. Y esas gotas de plata fundida cayeron sobre la sábana y abrieron esos huecos o agujeros, que después fueron remendados por algunas monjitas, pero en esa época nadie paraba bolas de que nosotros tenemos grasa en la mano. Entonces, al extenderla y pasar la mano por encima, la untaban de grasa. Esa tela que pusieron por debajo, pues era tela de 1500 y no del año 33. Entonces, todas esas cosas deforman la datación con el carbono 14. Dentro del proceso del carbono 14 pueden producirse también errores. Entonces, han cogido animales vivos, moluscos vivos, y se los entregaron a un laboratorio para que hiciera análisis y decía que tenían 2000 y 3000 años de edad y estaban vivos. Okay. O sea, no es tan sencillo. Entonces, remendaron eso. En cada exposición le untaban más grasa de las manos. Y también se descubrieron sobre las fibras, es lino. El lino. Es lino. Ahora, ¿qué es lino? Dice en la Biblia que es lino. Que está separada en una parte la sábana y en otra parte el sudario, que estaban aparte. Todo eso está en la Biblia. Eso no nos lo inventamos. Entonces, cogieron esas fibras de lino, las analizaron con unos super microscopios y encontraron que sobre esas fibras hay unas bacterias, unos en forma de filamentos, y esas bacterias están vivas, o sea, se están alimentando de ese lino, y al alimentarse de ese lino, pues tienen unos excrementos, y esos excrementos son de hoy. Entonces, si tú haces el promedio de lo que había en el año 33 y de lo que hay hoy con grasa y excrementos y van, pues te da que la sábana santa fue hecha, entre comillas, en 1500 y algo. Y tanto. ¿Sí? Pero la sábana santa no fue hecha. Ahora, eso te voy a preguntar. Muchos han dicho, incluso se han atrevido a decir, que la sábana santa podría ser una pintura incluso de Leonardo da Vinci, el gran genio que todos conocemos. Finalmente, creo que se han hecho estudios, pero cuando tú pintas sobre lino, pues hay como un proceso en que la pintura como que se absorbe en las fibras. Aquí no pasa eso, ¿verdad? No hay absorción de pintura. En cualquier pintura, aunque sea de Leonardo da Vinci, hay una direccionalidad. Eso significa que al pasar el pincel de izquierda a derecha quedan como unas estrías de izquierda a derecha o de arriba a abajo. En esa imagen no hay direccionalidad, no hay sustancias aplicadas a la sábana. Si tú coges un óleo o coges una crayola o algo y la pintas, es una sustancia que queda aplicada sobre, en este caso, el lino o sobre papel cuando estamos pintando sobre papel. Entonces, no hay nada aplicado. ¿Y cómo van a pintar algo con algo que no está aplicado? Es imposible. Es imposible. Ahora, ¿cómo se podría entonces decir cuál es la teoría más acertada para poder plasmar el cuerpo de este hombre, que es tan exacto que incluso se reflejan los más de 1000 heridas en su cuerpo? O sea, creo que tiene como 1000 heridas según se puede contar en la sábana santa. Con ese grado de exactitud, ¿cómo se pudo haber formada
haber formado la imagen de este hombre crucificado en esta sábana santa del lino? Sí, hay varias teorías sobre la formación de la imagen. La una es que alguien pues lo pintó, pero esa ya no hay sustancia aplicada, ya se elimina, se descarta. Esa también se descarta porque la sábana santa es un negativo. No un positivo. No es un positivo. Dentro del grupo de los científicos hay pintores. Entonces a los pintores les dijeron, pinte un humano en negativo. Y ninguno fue capaz. Porque los que hoy en día no saben qué es el negativo y el positivo. En esa época, la nuestra, se fotografiaba y se desarrollaba un negativo. Ese negativo es muy difícil de ver, pues uno ve que allá hay una persona, pero en el negativo el verde se vuelve rojo, el negro se vuelve blanco. Entonces pinte una imagen con todos los colores al revés. Nuestro cerebro no da para eso. Bueno, entonces queda descartada esa teoría de que fue una pintura. Dijeron también que es hecha con una estatua. Entonces, algún pintor, algún artista hizo una estatua, la calentó y sobre esa estatua caliente puso el lino y se chamuscó. Se quemó. Se chamuscó y se formó la imagen. Esa también la podemos descartar, porque si yo sobre mi cara pongo una tela, entonces mis oídos están a esta distancia. Entonces quema, entre comillas, la tela, pero al tú estirarla, mis orejas quedan muy, muy lejos. Se deforma mi cara. Pero la imagen que hay sobre la sábana santa es anatómicamente perfecta. Entonces descartamos también esa parte. Y quedaba en el aire una teoría sobre la energía de resurrección. Cuando abrieron la tumba, ahora hace poquito. Ahí voy a parar un segundito, vamos a ir a una pequeña pausa, pero cuando regresemos yo quiero dejar esto para regresar, para no tener que trancar más adelante, porque me parece interesante este tema de la energía de la resurrección. Ya volvemos, en un segundo estamos nuevamente de regreso. Estamos aquí con Thomas Vietel hablando de la sábana santa. Bueno, esto está muy interesante. Ahora, antes de ir a comerciales, Thomas, mencionabas una nueva teoría, otra teoría que puede explicar cómo se impresionó el cuerpo en la sábana santa. Es lo que llaman la energía de la resurrección. Sí. ¿En qué consiste la energía de la resurrección, Thomas? Bueno, cuando nosotros estamos vivos tenemos un calor en nuestro cuerpo y botamos calor con todos los movimientos y todo lo que hacemos. Cuando nosotros morimos, botamos todo ese calor, por eso los cadáveres son fríos, helados. Con Jesús pasó lo mismo, Él botó toda su energía cuando murió y cuando lo sepultaron, está frío, helado. Cuando Él resucitó, como volvió a vivir, entonces tenía que haber esa energía que Él había botado, la tenía que volver a recuperar. Y esa energía fue tan grande, tan fuerte, que alcanzó a chamuscar esa tela de lino. Y de esa manera se plasmó. De esa manera se plasmó. Cuerpo. Y esa chamuscada es solamente en la parte superficial de las fibras. Pero a pesar de ser solamente la parte superficial de las fibras, esa imagen que hay sobre la sábana santa es tridimensional. O sea que tiene largo, ancho y alto.
Aquí no podemos mostrar la imagen que se hizo con el computador de la NASA. Se ve efectivamente, es tridimensional. Ahora, para nuestros televidentes, tú tienes ahí una impresión, una foto de lo que es la sábana santa. No sé si de pronto la cámara puede enfocar. ¿A qué cámara? A esta del centro. Ahí podemos enfocar lo que es la sábana santa y cómo quedó impresionado el cuerpo. ¿Nos podrías ir narrando qué se encuentra en la sábana santa, Tomás? Bueno, en la parte de aquí arriba hay una parte clara que es el original de la sábana santa. Cuando se tomaron fotos de la sábana santa, desarrollaron los negativos, y esos negativos, tengo la foto del negativo en la parte de abajo. Okay. Entonces, en la parte de encima, la gran mayoría de la gente no ve que hay una imagen de un cuerpo en ese negativo. Y el negativo que se tomó sí es un positivo, o sea, es un poquito complicado, pero aquí sí se ve, en el negativo, se ve muy claramente la imagen de él. ¿Sí? Ok, es posible verlo. Ahora, ¿qué se ve exactamente en la sábana santa? Bueno, además del cuerpo, que es impresionante la claridad del cuerpo. Bueno, en la sábana santa, o sea, en esta parte, en el original, llamémoslo, se ven las heridas de la corona de espinas, que entre otras cosas no fue una corona sino un capacete. Sí, como una especie de gorro para la como ilustración. Un gorro. Como un casco. Como un casco, porque él también tiene heridas en el cuero cabelludo, y eso tiene que haber sido por un casco que tenía las espinas. Se ven también las marcas de 120 azotes con flagelos. El flagelo es un mango que puede ser de madera o que puede ser de cuero. De ese mango salen unas tiritas de cuero, y en esas tiritas de cuero amarraban unas piezas de plomo o unos pedazos de hueso. Simplemente para que las tiras de cuero estuvieran lisas, porque se pueden encoger y entonces no hacen el efecto. Le daba peso. Le daba peso. Eso es lo que se llamaba el flagrum romano. El flagrum romano. Entonces, Jesús fue condenado a morir crucificado, no fue condenado a morir flagelado. Si le hubieran dado más de 120 flagelos, hubiera muerto flagelado. Y eso lo sabían, y por eso no le dieron más de 120 flagelos. Y esas estrías que quedan de esos latigazos se cuentan y son 120. Algunas se ven a simple vista, otras solamente se ven bajo luz ultravioleta, pero ahí están. Entonces, cuando hay literatura que dice que le dieron 5.000 azotes, eso no puede ser, porque lo hubieran matado a punta de azotes. Hay muchas más heridas. Están las heridas de la corona de espinas, están las heridas de cuando se caía, que se raspaba la nariz, que entre otras cosas cuando se cayó y se raspó la nariz, se quebró la nariz, porque se ve que el hueso, el vómer de la nariz, está separado del cráneo. Eso se ve. Entonces, eso son heridas. Él se cayó, tiene heridas en las manos, bueno, fuera de los clavos, que también se ven las heridas de los clavos, se ven las heridas de los clavos en los pies, pero también hay raspaduras en las rodillas. Entonces hay muchas heridas, pero flagelos solamente son 120. Ahora, tú me decías que también aparece dentro del Santo Sudario, dentro de la Sábana Santa, cuando ya empiezan a revelarlo con unos equipos especiales, se ven incluso algunas otras cosas que no corresponden al cuerpo, como el caso de las monedas famosas que ponían sobre los ojos del muerto, ¿no? Sí. Bueno, se ve, terminemos lo que hay sobre el cuerpo. Lo que se ve. Entonces dijimos los latigazos, se ve la herida de una lanza, la que el Longino le propinó a Jesús. Le propina en el costado.
Esa herida tiene 4 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Eso se ve a simple vista, ni se puede medir. Se ve que no le quebraron las piernas. A ver, los crucificados que tienen un soporte donde apoyan los pies, pueden respirar. Sí, pueden respirar un poco mejor. ¿Sí? Entonces, cuando ya dicen, bueno, ya ahora sí tiene que morir, entonces le quiebran las piernas y entonces descarga el peso del cuerpo en los brazos en forma de cruz. Y el crucificado muere por asfixia. Ahí muere por falla cardiopulmonar. Sí. Como Jesús ya estaba muerto, entonces no le tuvieron que quebrar las piernas. Entonces, si uno mira aquí, uno ve que las piernas no están quebradas. Se ven las heridas en el hombro, en el omóplato, por cargar su cruz. Era muy pesada, pero solamente era el patíbulo, o sea, el travesaño horizontal. Sí, correcto. Él no cargó toda la cruz entera. Entonces ahí están las heridas de cargar algo pesado y áspero. Están las heridas en las rodillas, porque él se cayó y se raspó las rodillas. Están los flujos de sangre. Pues de todas esas heridas salía sangre y se formaban los flujos de sangre, los chorros de sangre, llamémoslos así. Eso todo se ve a simple vista. Y se ven las heridas de los clavos. Estoy hablando de lo que se ve a simple vista. Lo que me estabas preguntando de otros artículos que hay, hay la imagen de artículos. Están, por ejemplo, un martillo, están los leptones con que tapaban los ojos del muerto, están las imágenes del clavo, están las imágenes de la lanza, están imágenes de alicates, hay una imagen de un amuleto tibetano, hay una imagen de filacterias, o sea, todo eso. Como no había tiempo de arreglarlo, todo tenía que ser rapidito, 2 horas, pues todo eso lo arrumaban ahí y ahí quedaron las imágenes. Ahora, ¿por qué? Me imagino que muchos de nuestros televidentes se están preguntando en sus casas, bueno, pero un momento, ¿qué hacía un amuleto tibetano al lado del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué se encontró un amuleto tibetano? Bueno, entre los soldados romanos habían de distintas nacionalidades. Y entre ellos había un señor que era del Tíbet, y ese señor del Tíbet pues cargaba con su amuleto. Y cuando ocurrió todo esto, pues se le cayó el amuleto y ahí quedó. Ahí quedó. Nada que hacer. ¿Por qué había una filacteria? Porque había alguno de los soldados que era muy rezandero y estaba rezando su filacteria. ¿Sí? Pero esos son accidentes. ¿Sí? Nada que ver con el crucificado. Con el crucificado, tal cual. Con el crucificado tal cual. Bíblicamente, Tomás, todo lo que se encuentra en la sábana santa coincide perfectamente con la parte bíblica, ¿no? Sí. Incluso el que no hayan fracturado los pies, recordemos que desde el Antiguo Testamento encontramos el texto que dice, y no quebrarán mis huesos, y hay otra parte que dice, y han perforado mis manos y mis pies, y esto fue escrito... Han taladrado mis manos y exacto, mis pies. Exacto, y esto fue escrito cientos de años antes de que Jesús naciera. Sí, pero en el Nuevo Testamento está Marcos 15, del 45 al 46, que habla de una sábana de lino. Y en efecto es una sábana de lino. En Lucas 24:12 dice que Pedro, cuando entró al sepulcro, miró adentro y no vio más que la sábana. Simón Pedro entró y vio allí las vendas. Entonces ahí está también el sudario. Además vio que la tela había servido para envolver la cabeza de Jesús, no estaba junto a las vendas. Estaba aparte. El sudario estaba puesto aparte, ¿sí? Sí, claro, pues llegó a la tumba y lo envolvieron y quitaron ese trapo, entre comillas, sucio, ¿sí? En Juan 9:5 dice, mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Luz es energía.
Juan 19 dice, Pilatos tomó entonces a Jesús, mandó a azotarlo, los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza. Entonces, también coincide. Ahí están las heridas en la cabeza. Y en Juan 19, 17 dice, llevando él mismo a cuestas su cruz. En Juan 19, 33 no le quebraron las piernas. Y en Juan 19, 34 dice, abrió el costado con una lanza. O sea, más coincidencias no pueden haber. Sí, es totalmente claro que todo lo que se encuentra en la Sábana Santa, pues está en la Biblia perfectamente narrado y coincide plenamente. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos.